Bienvenidos al canal de Enrique Ali González Ordosgoiti. Hoy presentamos la reconfiguración étnica venezolana, los que se quedan, la diáspora, el retorno físico y el retorno simbólico. Esta conferencia fue dictada el 19 de septiembre de 2019 en el Salón de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, en Los Chaguaramos, Caracas. Organizada por el Instituto Nacional de la Comunicación, ININCO, coordinada por el profesor Carlos Enrique Guzmán Cárdenas. El reto de la nueva política. La delincuencia organizada pretenderá mantener sus intereses y prerrogativas, así como los políticos trasnochados, líderes. Excelente reflexión, profesor García. Realmente le damos las gracias por darnos esas imágenes y esas reflexiones. Para cerrar este panel y jornada de la mañana, damos la bienvenida al doctor Enrique Ali González. Nos hablará de la reconfiguración étnica venezolana, lo que se queda, la diáspora, el retorno físico y el retorno simbólico. El siguiente ponente que nos honra con su presencia es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, folclorólogo, filósofo, teólogo, locutor, profesor titular de la UCB, de la Facultad de Teología de la UCAP y del Instituto de Teología para Religiosos, ITER, co-creador y coordinador general desde 1991 de la ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, co-creador y coordinador desde 1998 del Sistema de Líneas de Investigación Universitaria CIRIU sobre Sociología, Cultura, Historia, Etnia, Religión y Territorio en América Latina, La Grande, co-creador y coordinador desde 2011 de la página web de CISCUVE, www.ciscuve.org. Bienvenido, profesor González. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Carlos Enrique. Pero muchísimas gracias por la invitación y a todos los que están aquí presentes. Yo quisiera comenzar afirmando lo siguiente: la transición ya comenzó. Lo que pasa es que comenzó hacia un sitio donde no queremos. El gobierno nos lleva a una transición que tiene por lo menos dos características fundamentales. La ponencia mía va a ser sobre la segunda. Las dos características son las siguientes: convertir el Estado-nación venezolano en un Estado forajido. Y hacia ahí la transición ha ido pasando. La segunda es la destrucción de la etnia venezolana a través del debilitamiento del núcleo ético-mítico de la etnicidad venezolana. Sobre esto es que va mi ponencia. La reconfiguración étnica venezolana, los que se quedan, la diáspora, el retorno físico y el retorno simbólico. Partimos de la idea presente en la antropología de que es posible hablar de etnias nacionales como grupos humanos que basan su identidad, su sí mismo, en la etnicidad producida por su historicidad en el seno de un moderno Estado-nación. Así, es posible sostener la afirmación de la existencia de una etnia rusa, una etnia china, una etnia alemana, una etnia china y, por supuesto, una etnia venezolana. Dije China dos veces, pues son muchos, me imagino. Sí, mitad y mitad más o menos. La existencia de etnias nacionales en el actual sistema mundo, de gran complejidad social y alta densidad demográfica, supone a su vez que esas etnias nacionales estén compuestas por una gran diversidad étnica, cultural,
regional, económica, para señalar algunos de sus principales elementos diferenciadores. Pero eso no obsta para que en determinada situación histórica y de escala espacial prevalezca la presión identitaria nacional por sobre las otras condiciones identitarias, socioculturales, socioespaciales y sociopolíticas. Siguiendo al sociólogo brasileño Darcy Ribeiro en su concepto de reconfiguración étnica, entendido como un proceso violento, físico y simbólico aplicado sobre una etnia que obliga a ésta a cambiar los componentes de su etnicidad, a repensarlos, a reconstruirlos en un corto proceso de tiempo debido a la presión aculturadora, demonizadora de sus principales símbolos, pulverizadora de sus condiciones materiales de subsistencia. Estos procesos de reconfiguración étnica tienen un efecto devastador en la existencia física y simbólica de la etnia nacional. Conlleva un altísimo costo social y genera procesos de readecuación a la nueva realidad, cuya comprensión exacta de su verdadera dimensión puede llevar décadas, cuyo tiempo humano puede medirse en varias generaciones. Son heridas infringidas en el seno de la etnia nacional, cuyas fechas de inicio podemos datar, pero no así las fechas de cierre. El proceso de reconfiguración étnica de la etnia venezolana se me antoja parecido a la erupción de un volcán, pues su duración en el tiempo ha sido prolongada, se han datado varias erupciones, no puede afirmarse cuándo será la última, y cuando las primeras cenizas se han enfriado, hemos vuelto a vivir sobre ellas. Vivimos sobre cenizas, pero no todo es ceniza, y se repite la ambivalencia del vaso con agua. Está medio lleno o medio vacío. Que una parte de la Venezuela conocida hasta 1998 está en cenizas es un dato de la realidad. Pero ¿qué sucede con lo que no está en cenizas? ¿Es inevitable su combustión? ¿Vale la pena preservarla, recuperarla y reconstruirla con aún mejores perspectivas? Preguntas y respuestas realizadas desde el dolor dejan poco margen a la racionalidad de un optimismo sensato. Este proceso de reconfiguración de la etnia venezolana se está expresando fundamentalmente a través de dos procesos de agrupación de los venezolanos y de dos procesos de reconstrucción de la unidad perdida. Han surgido dos grupos de venezolanos, los que se quedan y los que se van, la diáspora. Estos grupos tienen al menos 4 grandes sentimientos encontrados: los que se quedan porque así lo desean y los que se quedan porque no hay más remedio. Y entre los venezolanos de la diáspora, los que se van porque esto es inaguantable, pero no quisieran irse, y los que se van porque esto es inaguantable e irrecuperable y afrontan el reto de su nuevo destino con el optimismo de los pioneros americanos que huían de la Inglaterra del siglo XVII. Como este proceso de reconfiguración de la etnia venezolana ha sido súbito en tiempos históricos, duro y cruel a veces, se ha producido un resquebrajamiento en forma de desgarro físico del cuerpo de la nación, pues se ha sumado con mucha fuerza la visibilidad de la distancia geográfica entre congéneres y paisanos, la existencia de aproximadamente el 5%, Tomás Páez, de los venezolanos viviendo en el resto del mundo, evidencia que ya no son vecinos, aunque los sintamos compatriotas, y de manera natural surge la pulsión de restablecer la unidad de la etnia venezolana, reconstruir la unidad perdida,
¿Cuándo y cómo retornar al país natal, a MSC? El problema de lograr la habitabilidad en el territorio de la patria para todos los venezolanos afecta no solo al 5% de quienes forman parte de la diáspora, sino a partes importantes de ese 95% que sueñan con la unidad perdida. De ahí surgirá un tema clásico en los estudios de las migraciones, el deseo de retorno. Este deseo alimentará una parte importante del nuevo imaginario social, comenzado a gestar a raíz de las migraciones masivas y compulsivas durante el período 1999-2015. Se planteará el retorno físico y el retorno simbólico de manera agonística. 15 ideas para reconstruir la unidad perdida como proposición. 1. Debemos comenzar por aceptar la existencia, en gran parte irreversible, de dos Venezuelas, la de adentro y la de la diáspora. 2. Con esa convicción es que debemos pensar cómo construir, no reconstruir, una nueva unidad. 3. Debemos partir de que desde el punto de vista de la existencia de la etnia nacional venezolana, podemos hablar de tres grandes períodos: antes de 1498, de 1498 a 1998 y después de 1998. El período precolombino, antes de 1498, el período de gestación de la nacionalidad venezolana tradicional, 1498-1998, y el período de reconfiguración de la nacionalidad venezolana después de 1998, con la etapa actual, 1999-2015, de demolición de la nacionalidad venezolana tradicional. 4. Por eso es que no hablamos de reconstruir, sino de construir una nueva unidad, pues podemos afirmar que en los 500 años de gestación de nuestra nacionalidad venezolana tradicional, 1498-1998, nunca se había producido una migración masiva de venezolanos equivalente a un 5%. La migración a Oriente no debe haber alcanzado ese porcentaje y además fue una migración interna que sirvió para la creación a gran escala de un sentimiento venezolano nacional distinto a las particularidades regionales. Esta migración ha establecido la existencia de una nueva etnia o macroetnia, venezolanos del mundo. 5. La construcción de esa nueva unidad de la etnia venezolana requiere de un pensamiento capaz de dar cuenta de estos problemas de la historiografía tradicional y de otros que se me escapan por mis limitaciones intelectuales. Repensar toda nuestra historia sin hiatos sectarios, ideológicos, racistas o sociocentristas, sin hiato antiindígena, sin hiato antiespañol, sin hiato antinegro por el lado étnico, sin hiato antimonarquía. Fuimos parte del Reino de Castilla-España desde 1498 a 1821, sin hiato antidictaduras del siglo XX, Castro, Gómez, López Contreras, Medina Angarita, Pérez Jiménez, sin hiato antidemocracia representativa, el Pacto de Punto Fijo, los 40 años perdidos por el lado político, sin hiato modernista antitradicional que nos dice que toda la historia del siglo XIX es de una Venezuela atrasada, de anarquía endémica, de caudillismo por el lado cultural cosmopolita, sin hiato
anticivilista y antipopular, exaltación hasta el cansancio de los héroes militares, papel sobrerepresentado de las élites político-militares y político-civiles por el lado del sociocentrismo. 6. En lo inmediato, es urgente la discusión del hiato sobre el pacto de punto fijo y de la democracia representativa, 1958-1998, pues fue el desarrollo exponencial de este hiato el que sirvió y sirve de coartada ideológica en esta etapa de demolición de la nacionalidad venezolana tradicional. 7. En todo proceso de reconfiguración étnica surgen algunas preguntas clave. ¿Qué es lo que realmente define nuestro ser étnico? ¿Cuáles son los principales elementos que componen nuestra etnicidad? 8. De esos elementos, el espacio territorial es uno de los principales que debe ser resignificado por ambos grupos de venezolanos, los de adentro y los de la diáspora. Los de adentro deben incluir a todos aquellos venezolanos y sus descendientes que, habiendo nacido o no en el territorio patrio, son acreedores a la nacionalidad venezolana, independientemente de si es reconocida o no por el Estado. Y los venezolanos de la diáspora deben justificar argumentalmente su derecho a seguir siendo considerados venezolanos, así ya no vivan en el territorio patrio o no hayan nacido en él. 9. De esta doble necesidad surgirán narrativas inéditas para explicar lo acontecido y lo realmente existente. Se hurgará en lo profundo de la experiencia de la fragua comunitaria, de la nacionalidad venezolana tradicional. Se realizarán hallazgos e invenciones. Se deberá comprender que la historia reciente, las diferencias ideológicas políticas, el clima de pugnacidad y la inmersión en el dolor de la ruptura no ayudan a una recuperación afectiva y racional de la etnicidad, salvo que se realice la catarsis griega y la reabsorción hegeliana. 10. El camino más seguro para la reconstrucción de la unidad de la etnia venezolana es el camino blando de la vida cotidiana en la carretera de la socialidad, Mafezolí, donde priman las estructuras informales de la amistad, de la edad generacional, del género, sexo, de la lengua, del parentesco y de la vecindad paisanaje. 11. Ese camino blando en la actualidad tiene 4 bifurcaciones: reconocer lo que somos, desmontar la inferioridad inducida sobre las capacidades del venezolano, luchar contra el piticubanismo y luchar contra el pitipaís primermundista, si se me permite el neologismo, que sustituye el pitillanquismo de los siglos XIX y XX. 12. No podremos recorrer ese camino blando sin el conocimiento profundo de nuestra nacionalidad venezolana tradicional. 13. Sin conocer la triple dialéctica étnica de los venezolanos de la diáspora. Venezolanos de la diáspora, venezolanos de adentro. Venezolanos de la diáspora, etnia del país de acogida, y venezolanos de la diáspora entre sí. 14. Sin imaginarnos los venezolanos de adentro, la reingeniería de las instituciones del Estado, un viceministerio para atender a los venezolanos de la diáspora, derecho al voto en el extranjero, representación parlamentaria para los venezolanos de la diáspora, entre otros. 15. No podremos recorrer ese camino blando sin una nueva espiritualidad donde prevalezca la tolerancia, la disposición al diálogo respetuoso, la sed por una justicia imparcial, el concebir la diversidad de opiniones como una necesidad de enriquecimiento
de nuestras ideas del mundo y reconocer que venezolanos somos todos los que proclamamos con orgullo nuestro etnónimo, nuestra huella digital en las culturas del mundo. Gracias. Tenemos una jornada muy enriquecedora ante esta, excelente. Si te gustó este video, te agradeceríamos que te suscribieras y marcaras la campana para avisarte cuando subamos otro video. Es decir, regálanos 2 clics. El primero en suscribirse y el segundo en la campana. Si quieres ver la lista de todos los videos de nuestro canal, entra a http://siscube.org/CAT5544. De todas maneras, aquí en este canal está escrito. Estimado videovidente, gracias por haber entrado a nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.